Siempre es un placer poder conversar con esta profesional porque nos llena de grandes conocimientos en el ámbito salud a todo el público y también a todo nuestro equipo. Vamos a hablar de una enfermedad o dos enfermedades que están en boca de todo el mundo. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas y demás? Y para hacernos compañía en el día de hoy nos hacemos acompañar, dada la redundancia, de nuestra querida doctora Carmen Sara Mota, infectóloga. Así Bienvenida, es. doctora. Doctora, Gracias. bienvenida nuevamente a su casa. Bienvenida, Gracias por doctora. la invitación. Gracias a De usted verdad por me hacía estar. falta. ¿Verdad que sí? Sí, Es sí, importante que esté siempre cerca de nosotros. Y vamos a hablar sobre las alertas que ha habido, principalmente ahora de la viruela símica, que a nivel mundial hay una alerta para que nos explique qué es. Y bueno, el anthrax, que recientemente se habría descubierto en la República de Haití, en nuestro vecino país. Entonces, ¿qué significan estas dos? ¿Qué son estas dos enfermedades? ¿Y qué tan alerta debemos estar nosotros? Bueno, vamos a, digamos, para hacerlo organizado, vamos a hacerlo en orden alfabético. En Vamos orden. a empezar por el anthrax, Ok, que además ok. fue una alerta más vieja. Sí, sí, anterior. Recordando que a nivel de anthrax no fue una alerta internacional como tal, No, sino exacto. una, digamos, una alerta local debido a los casos sospechosos de anthrax que habían ocurrido en Haití. Haití. Y que básicamente eran síntomas gastrointestinales por aparentemente la ingesta de alimentos que pudieran haber estado contaminados. Ok. Es bueno tener presente que el público tiene que recordar que anthrax es una patología, digamos, no necesariamente frecuente, pero sí que puede aparecer en entornos rurales. Ok. Y que usualmente hay casos. Lamentablemente no es una, o sea, es una enfermedad que, dependiendo de la afectación, pues sí puede ser mortal si tenemos anthrax sistémico, si tenemos anthrax que puede afectar el sistema nervioso central, pero en muchos casos, como el caso gastrointestinal, si es que ingieres alimentos que puedan contener la toxina, pues los síntomas que van a dominar son los gastrointestinales. Si inhalas toxina o esporas de anthrax, vas a tener anthrax pulmonar, que también puede ser grave. Ok. Pero lo más frecuente es el anthrax cutáneo. Muchas personas que trabajan o que viven en zonas rurales pueden tener ese tipo de lesiones, que son lesiones como negruzcas, una úlcera como negruzca con destrucción de tejido localizada, que es el anthrax cutáneo y que generalmente no tiene una evolución así tan fatal. Ok. Los casos, pues seguramente se confirmaron los casos y realmente ya hemos visto que eso como que ha pasado, aún no tiene ya como que esa redundancia y realmente no tenemos por qué Está alarmarnos, porque no es una enfermedad que tenga así como que la capacidad de provocarnos como que con una... Ujú, Cada vez ujú. ahora que hablamos de enfermedades, pues pensamos en COVID, pensamos Sí, inmediatamente, claro. En ay, pandemia. no vamos a volver a trancar y va a pasar algo. Ahora Sí. bien, ya la otra sí tiene una alerta internacional, que es la de la viruela del viruela mono símica. o Mpox, Mpox, como ujú. se le conoce, Mpox o Mpox, que es monkeypox. Se ha simplificado a Sí. Mpox. ¿Qué pasa con la viruela del mono? Bueno, se han observado un aumento de casos en África, que es donde es oriundo este virus. Para que tengamos un poquito de contexto, esta viruela es una, digamos, una prima hermana de la viruela humana. La viruela humana se consideró erradicada en el 1980 del mundo y de hecho ya no hay personas que tengan esta vacuna y probablemente las personas que nacieron después del 1980 que ya no se vacuna contra viruela no tengan ningún tipo de inmunidad contra la viruela. A Ok. nosotros lo que nos da es varicela, que es Varicela. otro virus. Entonces, la primera vez que se encontró, que se describió esta viruela del mono, fue precisamente en unos monos que estaban en el laboratorio que presentaron lesiones. Y la forma de que una persona adquiera la enfermedad es si está en contacto con un animal que tenga la viruela, ya sea a través del contacto cercano con el animal o incluso de la ingesta de carne. Hay países en África donde los monos son alimentos, o sea, se consumen, ¿no? Se Esa consume. carne. Entonces, la transmisión a través de persona a persona es con una persona que tenga lesiones, si estás en contacto directo con las lesiones, o con superficies. Por ejemplo, si yo tengo lesiones activas de viruela del mono, me estoy sentada aquí, y ustedes también se sientan aquí, pues por ese tipo de contacto, o sea, que se conoce como fómites, y también por el contacto cercano con las lesiones, y posiblemente por secreciones respiratorias también que puedan ser inhaladas de las personas. Ahora bien, ¿por qué es la alerta?
¿Por qué? La viruela del mono tiene dos variantes, la variante 1 y la variante 2. Ok. Los casos que se habían presentado, porque se están documentando casos desde el 2022, 2023, no solamente en África, sino también casos fuera del continente africano. Ha habido casos en España, casos en Inglaterra, incluso nosotros tuvimos en República Dominicana casos aislados hace unos meses en una escuela en la zona sur y se vacunó los contactos, se inició profilaxis y todo eso ha estado bajo control. Y es bueno también aclarar que en el país hay vacuna disponible, pero está reservada para personas de más riesgo. De mayor riesgo. Entonces, ¿qué pasa? La variante 2 del virus es una variante que produce la enfermedad. Lógicamente es una enfermedad que las lesiones salen y tarda varias semanas para curar, pero que generalmente no ocasiona mortalidad. La mortalidad de la variante 2 es de menos de 1 o 2%. Okay. Pero se ha observado que en esta variante nueva que está apareciendo, que es la variante 1, la mortalidad ha aumentado de un 4 o 6%. Okay. Si estamos hablando que de 100 personas que se infectan, podrían morir 3, de 4 a 6, y eso sí es importante. Aunque vale mencionar que algunos de los casos que han fallecido han sido pacientes que han tenido algún factor de riesgo. Okay. Sin embargo, no es tan alta la mortalidad, realmente, pero si tú hablamos de una mortalidad de un 1%, va por un 6%, ya estamos hay que prestarle atención. Doctora, usted menciona la parte de factores de riesgo. ¿Cuáles serían estos que una persona podría tener, verdad, si en dado caso se contagie de ya la denominada viruela del mono? Mira, entre los factores de riesgo para contraer la enfermedad, hasta ahora lo que se ha visto es que la mayor riesgo está en aquellas personas que tienen varias parejas sexuales por el tema del contacto. Okay. Y lógicamente las personas que están relacionadas con ellos. Por ejemplo, si tú eres una persona que tienes, por ejemplo, sexo con personas de tu mismo sexo, relaciones sexuales, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, y entonces uno de tus parejas tiene el virus y tú y si tú tienes otras parejas, pues vas a contagiar a tus parejas. Okay. Y ya luego en tu entorno, por ejemplo, tal vez tú tienes sexo con muchas personas y nosotros somos, por ejemplo, con que son hermanos, comparten en el mismo entorno. Entonces, al contacto cercano también, pues puedes contagiarte. Entonces, esa es la mayor riesgo de contagio. Ahora bien, ¿cuáles son las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones? Como siempre, personas con inmunocompromiso, personas que tengan algún tipo de inmunocompromiso adquirido o natural, es decir, personas que tienen defensas bajas, aquellas personas que están utilizando, por ejemplo, esteroides a dosis altas, inmunosupresión, algunas personas que tienen que utilizar medicamentos que bajan sus defensas, y ese tipo de pacientes, los envejecientes, los niños, son las personas de mayor riesgo. Ok, en este caso entonces con la viruela símica hay diferentes, he escuchado diferentes, como usted habló, diferentes afecciones. ¿Cuál es la más común y quizás la más infecciosa o más dañina? Mira, la forma característica empieza, hay un pródromo de síntomas diferenciados, entonces aparecen lesiones en la piel, son unas lesiones que primero son como vesículas, luego se tornan pustulosas y costrosas. Generalmente estas lesiones van a aparecer en los sitios de contacto y pueden hacerse también diseminadas, pueden aparecer en la cara, en las manos, en los genitales. Esas lesiones pueden durar semanas y se resuelven solas, y las personas realmente tienen síntomas generales de malestar, fiebre, dolor muscular. Puede haber síntomas gastrointestinales, pero en el caso de las personas que presenten formas graves, pueden presentar, por ejemplo, encefalitis y pueden tener un desenlace malo, sobre todo aquellas personas que tienen factores de riesgo. Okay. ¿Tiene la viruela del mono el potencial de pandémico? Bueno, no tiene la misma facilidad de transmisión por vía respiratoria que el COVID o como la influenza. Que una persona con influenza viene aquí, habla, tose y habemos 7 en esta habitación y puede ser que salgan 4 con influenza. Claro. No tiene esa capacidad, se necesita la exposición, el contacto muy cercano y puede, claro, haber transmisión vía respiratoria. Sin embargo, no está de más pues estar atento a las informaciones oficiales y comunicar, o sea, por ejemplo, en el caso de los médicos, estamos llamados a que si tenemos un paciente que por datos clínicos y contexto epidemiológico, por el contacto que tal vez tenga con alguna persona positiva, sospechamos de este tipo de enfermedad,
notificarlo apropiadamente, porque es a través de las autoridades del Servicio de Salud y del Ministerio de Salud donde podemos tener alcance, sobre todo a la parte de prevención de la vacuna, porque el antiviral específico no contamos con él en este momento. Hasta el momento, ¿dónde se han confirmado casos fuera de África? Se han confirmado casos en España, se han confirmado casos en Inglaterra, en Suecia hubo una mortalidad, que ahí es donde se hace la investigación sobre el tema, el tipo del serotipo, que es más agresivo. También han habido casos en Latinoamérica, en Colombia, en México. Han habido también casos. Sí. Por eso la alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud. Porque han aparecido casos en otras latitudes, e incluso en Inglaterra se habla de una transmisión autóctona, o sea, de una persona que no ha viajado a zonas y que presentó pues la enfermedad. Porque en la mayoría de los casos se ha documentado el contacto, o sea, de alguien que estuvo en las zonas de más transmisión en África y que entonces regresó o sea, el caso índice. Tú viajas a una de esas zonas de transmisión de África, regresas a tu país, entonces así de esta manera se puede transmitir la enfermedad a Entonces, cualquier situación de esta, ojalá no, o cualquier otra, entonces, ¿dónde la localizamos a usted como infectóloga? Bueno, nosotros estamos en el Instituto Materno Infantil Especialidades de esta ciudad. Los números para citas son el 829-807-3976 y a través de redes sociales, doctora Mota Infectóloga. Doctora, muchas Para orientarles, sobre todo, porque como les mencionaba, tratamiento, y es una enfermedad de notificación. Sí, que es importante la hay que notificación, no notificarlo. solamente por el tratamiento individual del paciente, sino porque también con el seguimiento de ese caso índice se pueden establecer las medidas de control de foco y evitar la diseminación de esta condición. No se puede quedar, no se puede, no, que yo me sano, que me dijeron que me ponga una pomada, que me ponga Vaporú. No, que me quede aislado y demás. No, vaya Funciona a un obviamente el especialista. aislamiento para evitar la propagación, pero debe buscar Pero atención. debe Sí, claro. informarse y Claro debe que sí. buscar obviamente la dirección de un especialista. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Siempre es un placer de verdad tenerla por acá. Claro que Nosotros sí, seguimos doctor. con más del show de Nelson, variedad de la televisión dominicana. No lo cambies.